Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta sesión del seminario Grafo, que ya a estas alturas del año ya empieza a tener tintes heroicos, asistir por las tardes a los seminarios. Como decía Carla, vamos a compartir pantalla, en algún momento activaremos audio, pero es probable que en el momento que activemos la pantalla y el audio no os podamos ver, de manera que si nos enviáis algo por el chat, bueno, igual Carla sí lo puede ver, si no, abrís un micro y decís que hay algún problema. Vale, deberéis estar viendo la presentación de PowerPoint, correcto, ¿no? Bien, como decía Carla, el proyecto Afronta bueno, ella ha dicho que vamos a presentar los avances. Sí, en cierto modo sí van a ser avances, porque es un proyecto que empezamos en septiembre de 2023, con lo cual casi no hemos llegado todavía al Ecuador. Os vamos a explicar cuál es el planteamiento del proyecto y una primera parte, que quizás sí lo podemos considerar avances, que consiste en un banco de recursos open access, en abierto, que no todos los hemos generado desde el proyecto, algunos sí se han generado y otros es un recopilatorio de recursos que están disponibles dentro de los ámbitos y las líneas de actuación en los que estamos trabajando en Afronta, y esto es de alguna manera lo que os queremos presentar esta tarde. Nuestro proyecto arranca, aquello que llaman la longue durée, de los años 90, cuando Aurora González Echevarría funda el grupo de estudio transcultural del parentesco. Aurora nos está mirando ahora con el ceño fruncido, diciendo tan lejos, tan lejos. Fue un primer proyecto que en 1995 hacía una antropología de la procreación, donde sobre todo Aurora trabajaba con los Human Relation Area Files y con una investigación sobre métodos científicos y hermenéuticos en antropología, a la que se incorporó una investigación sobre parentesco e identidad en Australia, en aborígenes australianos de ANA, y yo me incorporé un poco más tarde como becario FPI, analizando la inserción de medios audiovisuales en investigación antropológica, utilizando el parentesco como referente sustantivo en aquel momento. Al cabo de unos años, el siguiente proyecto, el dominio teórico transcultural de la procreación, supuso un paso adelante en la fundamentación epistemológica y metodológica del dominio teórico transcultural de la procreación, que se sofisticó, se refinó unos años más tarde, en 2006, con otro proyecto, la teoría transcultural de reproducción de los grupos humanos. El título era más largo, era la antropología del parentesco como estudio de los modelos socioculturales de procreación y crianza de niños, y aquí ya era una propuesta de definición del dominio teórico de la antropología del parentesco que orbitaba sobre el concepto central de la crianza de niños y niñas. En 2013 se pide un nuevo proyecto desde GTP, esta vez coordinado con GIAS de la Universidad Pública de Navarra. Es un proyecto que se tituló Parentescos, formas de parentalidad y articulaciones disciplinarias, donde los co-IPs eran Ana Piella, por parte de GTP en la Autónoma, y José María Uribe, Chema Uribe, desde la UPNA, y fue un proyecto desde el cual se comenzaron a definir no solamente los límites de este dominio teórico, sino también los ámbitos de intersección que tenía dentro de la antropología con el parentesco y el género, la salud o la educación, por ejemplo, y también las intersecciones de la antropología del parentesco con otras disciplinas como la psicología, la medicina, la biología. El referente más inmediato dentro de esta trayectoria investigadora, que como veis lo que hace énfasis es en parentesco, es en la vertiente transcultural del parentesco, de la comparación cultural, los modelos socioculturales de procreación y ya más recientemente los dos últimos proyectos definidos sobre parentalidad y crianza. A través, como os decía, del proyecto de Ana y de Chema, lo que avanzamos es en la intersección disciplinar e interdisciplinar, y aquí aparece Buleras, que es el antecedente inmediato de Afronta entre 2018 y 2021, que codirigimos Ana y yo, y en este proyecto, entre otras cosas, lo que definimos identificamos fueron 4 tipos distintos de vulnerabilidad. Este era uno de los ejes. Nos interesaba trabajar sobre la crianza, el desamparo y la vulnerabilidad sociocultural, específicamente, y el concepto de vulnerabilidad fue uno de los que, no es que generase problemas,
pero sí que nos sugerían incluso colaboradores, investigadores del proyecto que pertenecían a otras disciplinas, donde nos decían, bueno, ¿por qué utilizar vulnerabilidad, que es un concepto que hasta cuesta de pronunciar, y es cierto, cuando hay otros que están mucho más incorporados en el imaginario popular, como por ejemplo pobreza? Pero pobreza y vulnerabilidad son cuestiones distintas, tanto en su definición como en el alcance y en la exposición al riesgo, de manera que una parte del proyecto se orientó a diferenciar lo que sería la vulnerabilidad biológica, la psicológica, la social y la simbólica, lo que nos llevaba también a un listado de situaciones específicas de vulnerabilidad que implicaban agentes de crianza en contextos determinados. Para cada una de estas tipologías, también indicadores o factores sobrevenidos de vulnerabilidad, porque indicador es una palabra que está muy cargada semánticamente y a veces lo que nos encontramos no son indicadores como tal, sino factores que pueden propiciar incluso lo que ya veréis después que denominamos vulnerabilidad sobrevenida o vulnerabilidad inducida, es decir, que no es intrínseca al colectivo o a la persona, sino que se ha desencadenado por alguna actuación posterior cuando ya esta persona está en una situación de riesgo. Y un eje fundamental del proyecto era su vocación de transferencia, es decir, diseñar actuaciones formativas, divulgativas y sensibilizadoras sobre estas situaciones de vulnerabilidad en contextos etnográficos determinados. ¿Qué pasó después de Bulneras y mientras pensábamos? Bueno, ya en la recta final de Bulneras, fijaos que termina en 2021 y en 2020 sobreviene el coronavirus, la crisis del COVID-19, todo salta por los aires y en el tramo final de lo que sería Bulneras y en la gestación de lo que sería el nuevo proyecto, somos conscientes, y es cada vez más evidente, que cuando se habla de crisis se sobredimensiona quizá la crisis económica que se venía arrastrando desde 2008 con la crisis sanitaria que detona en 2020, pero que hay otras crisis que confluyen en los mismos escenarios en los cuales la población vulnerable se encuentra expuesta a estas dos dimensiones, la económica y la sanitaria. Por ejemplo, la energética, es decir, la dificultad que tiene la gente o algunos colectivos para poder mantener su casa en una temperatura adecuada, poder calefactarla en invierno o climatizarla en verano. Una crisis climática o ambiental desencadenada por ejemplo, las olas de calor o los periodos de sequía, según donde viva determinada gente, en periodos de ola de calor, con dificultades para poder refrigerar adecuadamente la casa, eso en diversos, ahora sí, indicadores, se considera un factor de riesgo de vulnerabilidad, añadido a otro que es, por un lado, paralelo y por otro transversal, porque es subyacente a todos los demás, que tiene que ver con la fiabilidad de la información. Seguramente esto se salta a la palestra de una manera mucho más evidente y pública en 2016, a través, pero no solo, del concepto de fake news y de posverdad. Ahí hay dos grandes referentes, Brexit en Inglaterra o en el Reino Unido, Trump en Estados Unidos, y a partir de ahí todos los acontecimientos mediáticos van acompañados de esta reflexión sobre la calidad de la información, la fiabilidad de la información y la distorsión intencionada o no que se aplica sobre la circulación de esta información. Toda esta concurrencia de crisis agravaba, se sobreponía a condiciones de desigualdad de la población y de desigualdad en el acceso, por ejemplo, a la provisión de servicios de bienestar. Una desigualdad que, por un lado, puede ser estructural al perfil de la persona o del colectivo, pero que en otros casos podría ser sobrevenida. Y estas crisis, mezcladas con la desigualdad, enfrentan además brechas sociales y barreras en el acceso, por ejemplo, a la comunicación con la administración o en la capacidad de gestionar los recursos de afrontamiento que están disponibles, pero que por falta, por ejemplo, de capacitación mediática o de capacitación digital, la gente no puede solicitar. Entre ellas serían brechas sociotecnológicas, brechas de género, que es una de las que hay práctica unanimidad, que tiene una incidencia especial. Sabes que se habla de la feminización de la pobreza y del perfil femenino que tiene la pobreza. También ocurre en la vulnerabilidad. La digital, la que induce las diferencias culturales en contextos, sobre todo de protección por mujeres, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia de género o supervivientes de violencia de género, cuando sus orígenes culturales son diferentes y su condición migrada se suma a este contexto de vulnerabilidad sobrevenida, o de obstáculos institucionales.
Y ahí nos aparecen dos preguntas vinculadas con todo lo que habíamos trabajado hasta entonces, y es cómo afecta toda esta confluencia a la crianza y a las infancias vulnerables, y con qué mecanismos de afrontamiento cuentan, qué recursos y qué estrategias movilizan. Sabiendo que estas... espera, que ahora no, se quedó trabado, aquí. Que la desigualdad, las brechas y la crisis no son dimensiones inconexas entre ellas, sino que están profundamente interconectadas. Esto esencialmente es afronta. Esto es lo que hemos querido trabajar. El título es Infancias vulnerables en contextos actuales de multicrisis, mecanismos institucionales, recursos familiares y estrategias comunitarias de afrontamiento. Afronta es mucho más fácil y es más rápido. Definido en 4 ámbitos principales de actuación. El primero sería el ámbito de la salud, salud mental, pero también, por ejemplo, de nutrición, de necesidades funcionales, de diagnóstico temprano a través de los CDIAPs, de los Centros de Diagnóstico de Intervención Precoz. Las estrategias, a veces hablamos de redes y no siempre lo son, pero estrategias o entramados de apoyo formal e informal en torno de la crianza. Específicamente la protección, si en vulneras era sobre todo protección a menores que estaban en situación de institucionalización, en este caso sería de mujeres madres víctimas de violencia de género, junto con sus hijos y sus hijas, y hablábamos de la fiabilidad en la información, también de la comunicación, de la transmisión cultural y de la formación de los profesionales que tienen que dar cuenta de todos estos fenómenos. Estos 4 ámbitos se concretan en 5 actuaciones transversales. La primera sería la consolidación y la monitorización de estos factores y de algunos indicadores de desigualdad que afectan a esta población infantil en los colectivos vulnerables, la identificación, el listado de cuáles son los déficits tecnológicos y relacionales que agravan la situación de desprotección porque, por ejemplo, limitan, yugulan, impiden, condicionan el acceso a los mecanismos de provisión, de qué manera los mecanismos de apoyo mutuo se han reconfigurado y se están reconfigurando permanentemente para hacer frente a esto. Lo vimos durante la pandemia muy claramente. Los mecanismos en los barrios, en las calles, la solidaridad vecinal se transformó prácticamente de la noche a la mañana para dar respuesta a las nuevas necesidades que habían aparecido. Crear sinergias entre la academia, las instituciones que están trabajando sobre este ámbito, algunas empresas que también se dirigen hacia ellos y contar con la gente de los mismos colectivos, y por último en la transmisión del conocimiento, en esta vertiente de transferencia que también intentamos que sea una de las líneas principales de afronta. Todo ello, sé que voy muy rápido, después si queréis lo podemos concretar, a través de 6 objetivos generales. Luego no los desglosaré por ámbitos porque si no nos comemos toda la presentación, pero uno sería identificar cómo se construye culturalmente esta nueva dimensión de la vulnerabilidad e incidir en el poder transformador que tienen los agentes que están implicados en ellas, donde muchas veces vemos o encaramos a la población vulnerable como depositarios o como gente que recibe ayudas, pero que no tiene capacidad de agencia, cuando es todo lo contrario, tiene una capacidad de agencia bastante considerable, y muchas veces son los principales dispensadores de ayuda entre ellos. El análisis de estas brechas y barreras que os comentábamos, a través de trabajos etnográficos en estos espacios sociales concretos, tratar de ver a través de estos trabajos etnográficos no solamente estrategias individuales de acceso, sino comunitarias de afrontamiento, dónde entran aquí las instituciones, qué limitaciones tienen y de qué manera se podrían establecer contactos, puentes entre las dos para hacer más eficaz la prestación de estas ayudas, a través de equipos interdisciplinares en cada uno de esos ámbitos, algunos ya están en marcha y otros se están configurando en este momento, e impulsar la transferencia y la formación de profesionales. El equipo, bueno, yo consto circunstancialmente como investigador principal, pero en realidad lo estamos haciendo a la limón con nuestra investigadora principal, de hecho, que es Ana Piella, el equipo de investigación con María, con Jaume García y con Miriam Navarro, y con el equipo de trabajo Nicolás Lorite, Lourdes, Beatriz, Lucía. Estos compartimentos son compartimentos que establece el BOE y la necesidad de diferenciar entre equipo de investigación y equipo de trabajo en función del estatuto que tiene cada uno de estos investigadores, por ejemplo, en su propia institución. En la práctica somos un equipo y funcionamos como un equipo, y nos gusta trabajar así, ¿no?
Hemos incorporado ahora recientemente a una doctoranda, Rebeca Pérez, que hará su tesis con infancia en situación de autismo severo y salud mental, situaciones de salud mental agravada. Clara Guzmán formaba parte del equipo, por diversas razones lo ha tenido que dejar, y contamos también con un equipo de asesores, de investigadores colaboradores, que está abierto, vamos ampliando y vamos trabando sinergias con ellos. Y ahora brevemente os hacemos un repaso de qué actividades hemos podido implementar desde el proyecto en la línea de estos objetivos y de estas actuaciones transversales que os planteábamos. Así que le paso el micro a Ana. Tu vas passant les... Permís, Sí. Tu vas passant les diapos, Sí, vale. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Perfecto. Hola, pues buenas tardes a todos y todas y gracias por acompañarnos en esta presentación del proyecto. Bueno, voy a empezar explicando o presentando, esta diapositiva es un recorrido en imágenes de las principales actividades en las que han participado miembros del equipo de investigación del proyecto. Y cuando digo equipo de investigación me refiero a todos, el equipo de trabajo, el equipo de investigación, colaboradores, etc. Y os paso a presentaros brevemente algunas de las actividades. En 2024 os presento congresos, seminarios, jornadas en las que han participado miembros del equipo. Hago una relación cronológica de lo más reciente a lo más antiguo, ¿de acuerdo? Entonces, hace poco, ya veis, a finales de noviembre, Jordi Grau, Nicolás Lorite y Joan Rydberg, que es colaborador externo, un especialista en audiovisual y director de distintas categorías, presentaron la comunicación, la IA, como propuesta para la transformación social de la ciudadanía vulnerable en salud desde el audiovisual, en el 18 Seminario Internacional de la Red de AMLAT, ¿de acuerdo? La Red de AMLAT es una red temática de cooperación en comunicación, ciudadanía, educación e integración en el ámbito de América Latina y está constituida por diferentes grupos de investigación. Nicolás Lorite también presentó en noviembre en el Foro Internacional Narrativas en las Fronteras, participó en la mesa redonda con el título de las narrativas de la inteligencia artificial. En estas dos comunicaciones están centradas en el ámbito de la comunicación dentro del proyecto y focalizadas en la IA, que es una de las herramientas que más presentes tenemos en estos momentos. Miriam Navarro, en octubre, participó en la segunda Jornada Internacional de Aporofobia, con la comunicación Aporofobia y soledad en la adolescencia, el papel de las redes de apoyo en la garantía de los derechos de la infancia y los fundamentos de la sociedad democrática. Seguimos en 2024 y aquí en septiembre tuvimos un seminario taller que programamos para el equipo de Afronta, que fue impartido por Joan Rydberg con el título Aplicación de herramientas de inteligencia artificial en el abordaje de las infancias vulnerables. Joan Rydberg, que os decía, es director de cine, ha realizado 3 largometrajes, videoclips, programas de televisión, documentales. Es, como él se define, un amante de la tecnología y que ha visto el nacimiento de todo lo digital y toda su evolución. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, los spots de Freixenet, de Pierce Brosnan o Demi Moore, pues Joan Rydberg está detrás de ellos, ¿no? Y en esta sesión
pues fue una magnífica ocasión en la que aprendimos sobre IA, sobre inteligencia artificial, sobre su historia, los componentes, las funciones, sus múltiples aplicaciones. En el contexto del proyecto Afronta nos interesaba especialmente, nos interesa especialmente conocer las posibilidades de creación de imágenes, ya sean personajes, miradas, movimientos y efectos de sonido, voces, música, para poder transmitir información real, pero sensible, sin datos reales de personas involucradas, y así mantener el máximo posible el anonimato y la privacidad de estas personas, ¿de acuerdo? Entonces, crear imágenes que con las herramientas de la inteligencia artificial parecen absolutamente reales, y en cambio es absoluta ficción, pero que transmite información y datos del proyecto que son reales, sin poner en riesgo ni a nadie ni la propia información. Entonces fue muy interesante. En julio, Jordi Grau presentó en el 10º Congreso de AIBR, de Antropología y Congreso Internacional de Antropología, una comunicación, Fortalezas y límites de la interdisciplinariedad en una investigación audiovisual aplicada, y también fue una ocasión para presentar el documental Invulnerables, que de hecho es resultado del proyecto anterior de Vulneras, pero que esta fue la presentación oficial en un congreso. Como os decía, Invulnerables, un documental resultado del proyecto anterior, Vulneras, del que nos sentimos orgullosos, diría Jordi, ¿no? Le tenemos cariño, y significó para el equipo un proceso de aprendizaje, de trabajo transdisciplinar con profesionales de la comunicación. También en 2004, en junio, Jordi Grau participó en la jornada Clariat-CAT, que fue una jornada de impulso a la creación Clariat-CAT como parte de Clariat-ES, una infraestructura digital de investigación distribuida para las humanidades y las ciencias sociales. Eso fue en el marco del European Research Infrastructure Consortium en el Barcelona Supercomputing Center. Y este centro os sonará porque ha sido noticia esta semana, precisamente porque es la sede, es la Comisión Europea, la ha nombrado como sede para el proyecto AI Factory, Factoría IA en Europa. Entonces es un centro de reconocimiento. También en 2024, en este año, en junio, Lucía San Juan presentó en la mesa Redes Sociales y Salud del 8º coloquio de Medical Anthropology Research Center su ponencia o comunicación titulada Desigualdades sociales, redes y salud. Esta mesa es en realidad una actividad grafo que coordinó José Luis Molina y en la que también participaron Chiara Brocantelli y Mireia Bolívar. En abril de 2024, Nicolás Lorite participó en el primer encuentro internacional de divulgación científica, Salud e Impacto Social, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, con, otra vez, un tema sobre la inteligencia artificial aplicada al audiovisual científico e inclusivo, experimentando con Runway. Y Runway es una herramienta de inteligencia artificial avanzada para la edición audiovisual y que actualmente la mayoría de profesionales del ámbito audiovisual están introduciendo y conociendo esta herramienta. En 2025, por una parte, se aceptó el panel que coordinarán Jordi Grau y José María Uribe y Chema Uribe en el 17 Congreso Internacional de Antropología SAE,
con el título Crianza y vulnerabilidad social, propuestas de afrontamiento de familias y entornos de protección institucional en contextos de múltiples crisis, que es el proyecto Afronta. Y también estamos trabajando en la propuesta de panel para el Congreso de AIBR, que tiene el lema de expectativas e incertidumbres, y el título del que proponemos, pero estamos aún trabajando, por eso nos presento todas las comunicaciones, lleva por título genérico De la incertidumbre al afrontamiento, desafíos y estrategias de crianza en entornos socialmente vulnerables. Aparte de estas actividades ya realizadas, también se han llevado a cabo otras actividades vinculadas al proyecto, pero realizadas paralelamente al proyecto. Por una parte, Lucía San Juan participa como docente en el curso de especialización de la UAB, curso en intervenciones en red para la promoción de la salud en poblaciones vulnerables, que también es una actividad, es un curso grafo, organizado desde el grafo. Este curso está basado en la antropología de la salud y las principales teorías y métodos de análisis de redes sociales, dirigido a profesionales de la salud y de las ciencias sociales interesados en la promoción de la salud en poblaciones de riesgo de pobreza o exclusión social. Empezó en noviembre de 2024 y continuará hasta enero de 2025. Otra actividad paralela fue la presentación y participación en el debate por parte de Jordi Grau en la 14a Mostra de Cinema Etnogràfic de Cataluña, la presentación del documental Família no nuclear, y eso organizado por l'ICA, el Institut Català d'Antropologia, el Museu Etnològic de Cultures del Món y el Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà, que tuvo lugar el 17 de octubre. En esta sesión se presentaba un documental sobre distintas experiencias de vida comunitaria en Barcelona que cuestionaban los modelos de convivencia basados en la familia tradicional, por eso el título, Familia no nuclear. También otra actividad está llevada a cabo por Jaume García, es un documento liderado e impulsado por la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil y Atenció Precoz, Desarrollo Infantil y Atención Precoz Avanzada. Jaume García, miembro del proyecto, es director del área de salud y familias de la Fundación Catalana Síndrome de Down y coordinador del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana desde 2015, ¿de acuerdo? Han trabajado y ha trabajado en los últimos años intensamente en los instrumentos diagnósticos que manejan los equipos multidisciplinares para el diagnóstico social en atención temprana a la infancia, así como en el funcionamiento de los distintos centros de desarrollo infantil y atención temprana en Cataluña. Otra actividad es que esta está en desarrollo. Estamos en contactos o creando o participando en contactos con personal investigador de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile y personal gestor del Departamento de Cobertura y Habilitación de Estudios Educativos de Chile, orientados a la colaboración de miembros del proyecto en asesoría e investigación sobre vulnerabilidad y soledad no deseada en contextos escolares precarizados. Y aquí Miriam Navarro es la persona de contacto. Respecto a proyectos dirigidos o con participación de miembros del proyecto, están dos proyectos de la Fundació Autònoma Solidària. El primero que os presento, planteamiento colaborativo de un modelo de investigación en salud pública socioculturalmente sensible sobre HIV-Sida, liderado por jóvenes en Machaba Sede, Mozambique, del cual soy IP, pero el trabajo real, las investigadoras del proyecto son Lucía San Juan y Beatriz García. Está realizado conjuntamente
con la Universidad Eduardo Mondlane de Maputo, Mozambique, la Escuela de Secundaria de Machaba, Sede, y la Fundación Autónoma Solidaria. Este proyecto gira en torno a 3 ejes. En primer lugar, contribuir a fortalecer conocimientos y reflexión de los jóvenes sobre los factores socioeconómicos, culturales, etcétera, implicados en las elevadas tasas de VIH-Sida en Mozambique. También apoyar a la escuela secundaria y a la universidad en la formación de habilidades en investigación socioculturalmente sensibles y elaborar un modelo de investigación que aporte datos sobre el VIH-Sida entre los jóvenes, centrado en las percepciones sobre la enfermedad, posibilidades de prevenirla y recibir los cuidados adecuados. Es importante esta conexión del proyecto, teniendo en cuenta que Mozambique es un país prioritario en cooperación internacional. Otro de los proyectos es Miradas Nativas, aportaciones de pueblos indígenas a la educación para la justicia global en el currículum formativo, mundo universitario y ciudadanía. Este es un proyecto liderado por IP Montserrat Ventura, del grupo ACIPS, y Jordi Grau participa también en este proyecto. Los objetivos principales, la parte en la que interviene Jordi, sería extender la educación por la justicia global y la relación con los pueblos indígenas a través de diversas proyecciones fílmicas. Y aquí la asesoría de Jordi les dirá de maravilla. Y finalmente, el convenio que tenemos con un convenio de cooperación formalizado entre la Universidad Federal de Río Grande do Norte y la Universitat Autónoma de Barcelona, que ya es de 2022 y continuará hasta 2026, IP Ricardo Alexandro de Medeiros, Valentín Lais y Nicolás Lorite y Lucía San Juan. Centrando ahora el trabajo, en las relaciones en el convenio, en el área de la comunicación audiovisual, con una producción audiovisual inclusiva desde la perspectiva de la edu-investigación, y el área de antropología de la salud y educación en relación interdisciplinar con la educomunicación, que es el compromiso, la tarea que están realizando Lucía San Juan y Nicolás Lorite. Y ya la última parte de la presentación tendría que ver, para no decepcionar lo que nos decía Carla de los avances, qué es lo que hemos podido recoger hasta este momento, que básicamente es poco. Sabéis que el trabajo etnográfico requiere mucho tiempo, es lento, establecer las sinergias también, tampoco es que sea rápido precisamente, de manera que hemos empezado por aquello que podíamos controlar más fácilmente, que eran las prospecciones y la recopilación de fuentes, y después también habréis visto que hay cierta presencia de la inteligencia artificial en prácticamente todas las actividades que hemos hecho. Ya sabéis, y no solo por ChatGPT, que la inteligencia artificial y sus aplicaciones se están posicionando en todo el ámbito educativo, en el ámbito de investigación, en el ámbito de comunicación y de transferencia, y tenemos la suerte de colaborar con gente que lleva 40 años en el ámbito audiovisual y que es pionera en la aplicación de la inteligencia artificial en la divulgación y en la comunicación, también científica, y es por ahí por donde hemos comenzado a trabajar, ¿no? Ahora os enseñaremos algo. Nos vamos a centrar únicamente en los recursos, en lo que es el apartado de recursos abierto en la web, que está a disposición de todo el mundo que quiera entrar y utilizarlo. Es decir, para vuestra docencia e investigación, lo que necesitéis lo tenéis ahí. Es webs.uav.cat afronta, y después hemos abierto también un canal YouTube donde vamos poniendo videocápsulas formativas que vamos haciendo a lo largo del proyecto. Si entráis en YouTube y ponéis Proyecto Afronta, os aparecerá. Vamos, se ve correctamente, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por algo muy rápido, que es el canal YouTube. Como veréis, se van a ir poniendo aquí. Una cosa curiosa es que no hemos hecho ninguna publicidad todavía del proyecto, del canal. Lo abrimos y ya tenemos 4 suscriptores. Bueno, perfecto, genial, y hay vídeos con 48, 40, y la gente se mueve. Entonces, estupendo, perfecto. Pero también quiero comenzar mostrándoos esto, porque aunque toda la
producción que veis aquí es genuinamente producción hecha desde el proyecto, la hemos utilizado después como base para generar otro recurso derivado dentro del proyecto utilizando la inteligencia artificial. Si vamos al apartado de recursos, o si vais en el momento que queráis al apartado de recursos, veréis, por ejemplo, que se han podido generar una serie de infografías pensadas para, por ejemplo, su uso en aula en el ámbito educativo. Por ejemplo, en secundaria nos consta que en Vulnera se utilizó este tipo de material, lo estamos reproduciendo también en Afronta, respecto a qué es la vulnerabilidad sociocultural, cómo puede establecerse la vulnerabilidad sociocultural y, en cuanto a las noticias falsas, cuáles son las dimensiones principales del problema y qué estrategias podemos utilizar para prevenir su difusión. La producción audiovisual del proyecto básicamente está basada en estas videocápsulas formativas que habéis visto. Videotutoriales nos lo enseño porque de momento únicamente hay uno y es para utilizarlos. Human Relations no tiene más interés, pero sí quizá esta aplicación nos hablaba de la producción derivada del proyecto, y una de las cosas que tuvimos en cuenta es que bien los vídeos, aunque vamos a utilizar otros formatos, porque cada vez se utiliza más el móvil para reproducirlos y este formato 16:9 cada vez es menos funcional, pero también hay gente, hay perfiles que lo que utilizan más básicamente es el audio, cuando van en autobús, cuando se están moviendo, lo que están es escuchando podcast. Entonces utilizamos podcast aplicando la inteligencia artificial ¿a qué? A la producción que nosotros mismos habíamos generado en el proyecto. De manera que cuando tenemos un vídeo, por ejemplo, sobre qué es la vulnerabilidad, lo que le pedíamos a las herramientas de inteligencia artificial es convertir esto que nosotros hemos generado en un podcast. No ocupo mucho, pero si os parece, comenzamos simplemente para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Vamos a utilizar, por ejemplo, porque hay mucha diferencia entre el inglés, que es el idioma en el que funciona la aplicación y en el que genera por defecto todas las producciones derivadas, los podcasts. Lo puedes hacer en español, lo que llaman español latino, forzándolo a través de prompts, pero veréis que hay una cierta diferencia. Entonces, por ejemplo, la calidad y el resultado es este. Hey everyone, ready to unpack a word we hear constantly, but maybe don't always fully grasp. I know what you mean. Today we're taking a deep dive into vulnerability. Oh, yeah, vulnerability. It's everywhere these days, right? Yeah. But what's the real deal with it? What does it actually mean? Yeah, it's like one of those words Right. that sounds simple at first, but wow, when you... Exactly. And to help us get into it, Yeah. we're looking at this YouTube video today. Okay. It's from Proyecto Afronta, and the title's a mouthful. Consideraciones a propósito del concepto vulnerabilidad. Okay. And honestly, even Bueno, te citan, que siempre es agradable, es de agradecer. Bien, este es el tono en el que más o menos se produce esta interacción, siempre son una voz masculina y una voz femenina. Si vamos al vídeo de consideraciones respecto al proyecto Vulnerabilidad, vemos que son 5 minutos 49 segundos, pero el podcast te lo genera de casi 12 minutos. ¿Qué quiere decir? Que está buscando información adicional vinculada a la que tú estás haciendo para introducirla en la conversación, y esto es de alguna manera lo que buscábamos. Si la comparamos con la versión española, por ejemplo... De nuevo a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un concepto que a simple vista parece sencillo, pero esconde un montón de matices. La vulnerabilidad. Exacto. ¿Es solo sinónimo de debilidad o hay algo más? Pues esa es la idea. Me encanta. Vamos a descubrirlo juntos. Vamos allá. Si buscamos en la RAE, la vulnerabilidad se define como la cualidad de vulnerable. Sí. Y Bueno, no es necesario ir más allá. Habéis notado dos cosas. Una es que la fluidez es diferente en inglés y en español, pero hay otra cosa que es bastante notable. Uno no es la traducción del otro. Quiere decir que te está generando productos diferentes sobre el mismo material que tú le estás dando. Y esto era algo de lo que también buscábamos dentro del proyecto. Estamos ahora trabajando en la parte audiovisual, pero esta sí que es un poquito más lenta. Entre otras cosas, necesitamos licenciar el programa, alimentarlo con investigación, con resultados y demás. Esto era mucho más rápido de poder hacer porque se montaba directamente sobre producción ya existente. Si os queréis entretener un rato, hace chistes entre medio y este tipo de cosas. Es bastante notable la aplicación.
Seguramente lo que está en este momento más desarrollado es todo el bloque que tiene que ver con la prevención de fakes y de noticias falsas, donde podéis encontrar una recopilación de documentos, documentos marco, informes y demás, y también un conjunto de verificadores, porque a veces lo que oímos es, bueno, pero ¿cómo podemos saber si una noticia es falsa? ¿Cómo podemos comprobar si una noticia, una imagen, un vídeo es falso o está, digamos, distorsionado, no es fiable? Hay un montón realmente de recursos. Lo que hemos listado en este proyecto son todos aquellos que están, digamos, patrocinados, impulsados por organismos oficiales a nivel europeo, español o catalán, o que son sin ánimo de lucro. Es decir, hemos excluido todos los productos comerciales dirigidos a esta verificación. Encontraréis en cada uno de los recursos el acceso al propio recurso y a la página web que lo desarrolla, de manera que podéis tener no solamente el instrumento de verificación, algunos son muy conocidos, seguramente conocéis Neutral, ¿vale? O conocéis maldita.es o conocéis Desfake, que son algunos de los fact-checking más habituales. También está el de Google, pero podréis encontrar Invid, por ejemplo, que se utiliza para imagen, e instalaros plugins. Es decir, el propósito principal de este banco de recursos era poder centralizar, no todos, porque es imposible, pero sí los principales verificadores de diversos formatos, y van cambiando y se van sofisticando cada vez más. Dentro de este ámbito de las llamadas noticias falsas, podéis encontrar también, estas no son infografías generadas por el proyecto, sino infografías generadas por distintas instituciones, por ejemplo el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, pero están descargadas legalmente y puestas aquí, todas para que las podáis utilizar y las pueda utilizar cualquier persona, cualquier educador en los contextos que considere oportunos. Hemos abierto también un apartado para la capacitación tecnológica. Recordáis que os hablábamos de las brechas, tanto la brecha digital como la brecha de género. Están listados los recursos disponibles que hemos localizado hasta este momento al respecto, y también guías de acceso a servicios disponibles que ya están centralizados, aunque a veces no sabemos que ya hay un sitio donde, entrando ahí, podemos encontrar cuál es el servicio que necesitaríamos para poder acceder a determinada ayuda o a determinada provisión. Vamos sabiendo también sobre vulnerabilidad climática y ambiental, y por supuesto sobre la inteligencia artificial, donde ya hay estudios, hay trabajos que van orientados a la aplicación de estas tecnologías de inteligencia artificial para la protección de las poblaciones vulnerables a diversos niveles. Entonces, básicamente esto es lo que estamos haciendo en este momento, hasta dónde hemos podido llegar. Tenéis toda la documentación en la página web del proyecto, nos podéis contactar para lo que queráis. En la web podéis hacer también una búsqueda interna, y si os parece no nos enrollamos más, porque llevamos ya los 3/4 de hora a los que nos comprometimos, y encantados de poder responder a vuestras preguntas, comentarios, sugerencias. Muchas gracias.